No puede ser. Los médicos gritaron durante el parto de una mujer de 56 años. Y cuando vieron a quien había dado a luz, se quedaron sin palabras. Cuando la tierra tiembla bajo tus pies no siempre es un terremoto. A veces es la vida, cambiando de rumbo sin pedir permiso. El sol apenas comenzaba a descender sobre los campos resecos del pueblo de El Almendro, cuando Aurora Beltrán, de 56 años, se llevó ambas manos al vientre con un gesto torcido por el dolor. La tierra bajo sus uñas hablaba de su jornada en el huerto. El sudor le empapaba la espalda, el delantal sucio de barro colgaba torcido. Apretó los dientes, dobló el cuerpo hacia adelante y cayó de rodillas entre las plantas de acelga. No emitió un grito. La costumbre de resistir se había tatuado en su carácter como los surcos del campo que cultivaba desde los 17 años. Pero esa vez, sintió algo distinto. La punzada le atravesó el abdomen con tal fuerza que le hizo pensar en la muerte. No una muerte rápida, sino de esas que desgarran en cámara lenta. Pensó en su madre, que murió en silencio con un bulto en el vientre que todos en el pueblo llamaban la bola maldita. Aurora nunca había estado en un hospital. Había parido en casa, había enterrado a su padre con sus propias manos, había curado a su hija Leticia de fiebre amarilla con rezos y paños mojados. No creía en médicos. No confiaba en ellos. Y aún así, ese día algo le hizo dudar. Se levantó con dificultad, apoyándose en un palo de escoba clavado en la tierra. Cada paso la acercaba a casa, pero también la alejaba de la certeza. A mitad del camino, se detuvo y se limpió el rostro con la manga. El cielo se había tornado rojo. En el pueblo decían que cuando el cielo sangra, algo en la tierra muere. Al llegar a la casa, abrió la puerta sin fuerzas. ¿Ya está la cena?, preguntó Tomás desde el comedor sin levantar la vista del periódico viejo. Ella no respondió. Caminó directo al fregadero, se apoyó en el mármol y comenzó a llorar en silencio. Las lágrimas le caían sin pedir permiso. Tomás notó el temblor en sus hombros y se levantó. Su esposa no era de llorar. Ni cuando enterraron a su hermano. Ni cuando Leticia, su hija, se fue sin despedirse. Algo andaba mal. ¿Qué pasa? ¿Te pasó algo? ¿Quién fue?, preguntó, con la voz ronca y llena de una ansiedad torpe. Aurora se giró y lo miró. El rostro pálido, los ojos vidriosos. Sus labios se movieron sin emitir palabras. Finalmente logró articular. Tomás, creo que estoy enferma. Muy enferma. El hombre se acercó, la sostuvo de los brazos. ¿Dónde te duele? Ella puso la mano sobre el vientre, como si protegiera algo que ni ella misma entendía. Aquí, dentro. Siento como si algo creciera. No es normal. Tomás tragó saliva. No era un hombre de gestos. Había aprendido que el silencio era más fuerte que las palabras. Pero ver a su mujer así lo desarmó. Mañana vas con Elena. La enfermera nueva. Dicen que es buena. Aurora asintió sin fuerza. No le respondió, pero esa noche durmió con un miedo que no conocía. En sueños, se vio rodeada de tierra negra, con una cruz sin nombre al pie de su cama. La mañana siguiente llegó con un cielo gris. El viento había cambiado. Aurora caminó hasta el centro de salud del pueblo, un edificio modesto, con las paredes cuarteadas y un letrero oxidado. Elena, la enfermera, la recibió con una sonrisa que contrastaba con la frialdad del lugar. Aurora Beltrán, claro que sí. Pase, siéntese. ¿Qué la trae por aquí? Aurora se sentó despacio, como si cada movimiento pesara una tonelada. Dolores fuertes aquí, se tocó el abdomen. Y siento como si algo estuviera creciendo adentro. No es gases. Lo conozco. Es otra cosa. Elena la observó con atención. Anotó algo. Le hizo preguntas básicas, le tomó la presión, le pidió que se recostara. Voy a pedir unos análisis. Sangre, orina. Y una ecografía, por las dudas. No es grave hacerse eso, ¿sí? Aurora asintió.
Mientras la joven le colocaba una venda en el brazo, Aurora la observó con una mezcla de desconfianza y alivio. Nunca se había sentido tan indefensa, y que esa muchacha con voz suave y manos firmes se hiciera cargo de ella, le provocaba algo que no entendía. Pasaron 4 días. El 5.º día, el teléfono de la casa sonó a las 7 de la mañana. Aurora lo atendió con las manos temblorosas. ¿Aurora Beltrán? Soy Elena. Tengo los resultados. ¿Podrías pasar hoy, por favor? Aurora colgó sin preguntar más. Tomás la miró, esperando. Ella negó con la cabeza. No dijo qué era. Solo que fuera. El trayecto hasta la clínica pareció eterno. Cuando llegó, Elena la esperaba en el consultorio. La sonrisa que antes le había parecido cálida, ahora estaba cargada de una tensión que no podía ocultar. Aurora, por favor, siéntate. Aurora se sentó. Tus análisis son interesantes. No hay indicios de tumor. Pero, hay otra cosa. Elena respiró profundo. Estás embarazada. De 2 bebés. El mundo se detuvo. Aurora no escuchó más. Ni el zumbido del ventilador, ni el chasquido del bolígrafo de Elena. Solo su propia respiración, agitada, cortada, llena de incredulidad. Eso no es posible, dijo, finalmente, en voz alta. Estoy vieja. Esto es una broma del destino. Elena negó con la cabeza. No es broma. Ya tienes más de 3 meses. Y hay 2 fetos. Aurora se levantó bruscamente. La silla cayó al suelo. La enfermera intentó calmarla. No puede ser. Gritó Aurora, llevándose ambas manos a la cabeza. Esto es un error. No puede ser. Elena se levantó también. La tomó de las manos. Te entiendo, pero no hay error. Es tu análisis. Tu cuerpo. Tu embarazo. Aurora la miró, como si buscara en su rostro una grieta, una señal de que mentía. Pero no había nada. Solo verdad. Dolorosa, absurda, irreversible verdad. Salió del consultorio como si huyera. El mundo le parecía más grande, más frío. Todo en ella temblaba. La acera, los árboles, incluso las voces lejanas de los niños que jugaban al otro lado de la plaza. Al llegar a casa, encontró a Tomás reparando una silla. Lo miró largo rato, sin decir nada. Él notó su rostro pálido. ¿Qué te dijeron? ¿Es grave? Aurora se acercó. Lo tomó de la mano. Estoy embarazada, Tomás. El silencio fue absoluto. Él la soltó como si le hubieran quemado la piel. ¿Qué, dijiste? Que estoy embarazada. De gemelas. Tomás se alejó 2 pasos. Parecía a punto de decir algo, pero su voz se quebró. ¿Cómo puede ser eso? Nosotros. Hace meses que. Lo sé. No tiene sentido. Pero es real. Él comenzó a caminar por la cocina, sin rumbo. Chocó con la silla, con la mesa. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé, respondió ella. El resto del día pasó en silencio. Ninguno de los dos habló. Aurora preparó la comida sin probar bocado. Tomás salió a cortar leña y no volvió hasta bien entrada la noche. Cuando se acostaron, Aurora no pudo dormir. Se levantó, caminó hacia la cocina. El filo del cuchillo brilló sobre la tabla de madera. Lo tomó. Lo sostuvo unos segundos. Pensó en lo que vendría. El juicio del pueblo. Las burlas. El escándalo. El rechazo. Pensó en Leticia. Su hija. Su única hija. Que se había ido diciendo que odiaba esta vida. Que la llamaba cada 2 meses solo para pedir dinero. Que jamás preguntaba por su salud. Aurora miró el cuchillo. La vida le estaba ofreciendo una última batalla. ¿Pero tenía sentido pelearla? El reloj marcó las 3 de la madrugada. La casa estaba en silencio. El filo todavía brillaba en su mano.
Corte a negro. Silencio. El cuchillo seguía en su mano. Quieto, frío, más real que cualquier pensamiento. Aurora lo miraba con una mezcla de desconcierto y calma. Afuera, el viento aullaba como si los árboles supieran lo que estaba ocurriendo dentro de esa casa. Todo el cuerpo le temblaba, pero no por miedo. Era la certeza la que la sacudía. Una certeza amarga, nadie en el pueblo iba a comprender esto. Nadie iba a respetarla. La mujer que cocía pan, la que vendía huevos, la que limpiaba tumbas ajenas en noviembre, ahora sería la comidilla del lugar. La vieja embarazada. La bruja de los gemelos. Dejó el cuchillo en la mesa. Caminó hacia la habitación, pero no entró. Abrió la puerta que daba al patio y se sentó en una silla de hierro oxidado. La madrugada se estiraba como una piel tensa. El silencio era apenas interrumpido por los maullidos lejanos de un gato. Y allí, en ese rincón oscuro de su casa, Aurora pensó por primera vez en abortar. Lo pensó como un susurro. Como quien imagina quemar la carta que nunca debió abrir. Nadie debía saberlo. Nadie. Podría desaparecer unos días. Fingir un viaje. Regresar con una historia que justificara el cambio en su cuerpo. Pero la voz de Elena en su memoria la detuvo, ya tienes más de 3 meses. El amanecer la encontró sentada, aún sin moverse. Cuando Tomás se levantó, la encontró en la misma posición. ¿Has pasado la noche ahí? Sí, respondió sin voltear la mirada. ¿Estás pensando en deshacerte de ellas? Ella se giró despacio. Sus ojos eran 2 pozos secos. Tomás entendió que no era el momento para sermones. He pensado en muchas cosas, respondió ella. Pero ya es tarde. El destino ya eligió. Durante los días siguientes, Aurora intentó ocultarlo. Usaba ropa más holgada, caminaba menos, hablaba apenas. Pero el pueblo era una víbora sin descanso. El panadero notó que ya no cargaba sacos de harina. La señora Ramona, que vivía enfrente, la vio vomitar detrás de las plantas de lavanda. Las murmuraciones comenzaron como gotas, y luego, como tormenta. ¿La vieja Beltrán está encinta? Dicen que sí, que de gemelos. Eso no puede ser natural. A esa edad, seguro hizo un pacto. Brujería. O quién sabe qué más. ¿Y el marido? ¿Será de él? Las lenguas no perdonaban. En la carnicería, en la iglesia, en la parada del bus, se repetía el mismo rumor, adornado con nuevas mentiras cada vez. Aurora intentaba ignorar todo. Pero las miradas la seguían a cada paso. Sentía que las paredes le hablaban, que los techos se inclinaban sobre su cabeza. Una mañana, decidió ir al mercado. Caminó con la cabeza alta, aunque las piernas le flaqueaban. Entró a la tienda del señor Baldomero. La esposa del tendero, doña Marga, le lanzó una mirada que cortaba. ¿Y qué necesita la Madre Milagrosa? ¿2 litros de leche, o de agua bendita? Aurora apretó los labios. No respondió. Pagó y salió sin mirar atrás. Al llegar a casa, se sentó en el suelo y comenzó a llorar con un sonido gutural. Lloró hasta que el pecho le dolió. Horas más tarde, una llamada la estremeció. Era Leticia. Llego mañana. Tengo cosas que hablar contigo, dijo la voz al otro lado, seca como una piedra. No preguntó cómo estaba. No dijo si venía con alguien. Solo colgó. Aurora no supo si sentir miedo o alivio. Leticia apareció al día siguiente como una sombra que nadie pidió. Llevaba unos vaqueros ajustados, gafas negras y un bolso de marca gastado. Al bajarse del autobús, saludó sin mirar. No abrazó a su madre ni a su padre. Se sentó en el sofá como si la casa fuera un hotel de paso. ¿Es cierto? Aurora no entendió al principio. ¿Qué cosa? Lo que dicen todos. ¿Qué estás, embarazada? El silencio fue más duro que una afirmación. Sí. Leticia se echó hacia atrás. Luego se levantó y comenzó a reír. Pero no era una risa alegre.
Era como un ladrido, como el eco de algo roto. ¿Tú? ¿Tú vas a parir ahora? ¿A esta edad? Aurora la miró sin llorar. No fue planeado. Claro que no. Porque sería el plan más estúpido de la historia. ¿Qué eres? ¿Una iluminada? ¿Una de esas que se creen tocadas por ángeles? Tomás entró en ese momento. Llevaba una bolsa con tomates. Al ver la escena, se quedó paralizado. «Tú lo sabías», le gritó Leticia. «¿Y no se te ocurrió impedirlo?» Tomás dejó la bolsa en la mesa. Se acercó a su hija con calma. No había nada que impedir. Es su cuerpo. Su vida. Leticia lo empujó. Es una vergüenza. Esto es una maldita vergüenza. ¿Sabes lo que dicen en el pueblo? Que mamá es una bruja. Que se metió con cosas oscuras. Que esto no puede ser humano. Aurora se tapó los oídos. Y ya basta. Gritó Tomás. No estás aquí para juzgar. ¿Y para qué, entonces? ¿Para celebrar el carnaval del absurdo? ¿Para ver cómo mis padres se convierten en un chiste? Aurora se puso de pie. Su rostro era una máscara de dolor. ¿Qué te hicieron tus padres para que nos odies tanto? Leticia no respondió. Cogió su bolso y se dirigió a la puerta. Esto es asqueroso. Me das asco, dijo, sin mirar atrás. El portazo resonó como un trueno. Aquella noche, Aurora no habló. No comió. Se encerró en su habitación y no salió hasta el día siguiente. Tomás dormía en el sillón. El sol entraba por la ventana como una burla. El cuchillo seguía allí, en la cocina. Ella lo vio. Lo pensó. Pero no. Salió por la puerta de atrás. Caminó hasta el viejo puente de hierro, el que cruzaba el río que en tiempos buenos traía agua limpia. Se detuvo en el centro. El agua sucia corría abajo. El sonido era hipnótico. Cerró los ojos. Pensó en su madre. En lo que diría si la viera ahora. Pensó en Leticia. Pensó en las dos criaturas dentro de ella. Pensó en desaparecer. Se subió a la baranda. El viento la golpeó en la cara. El corazón le latía con fuerza. A lo lejos, se oía un silbido. Una bicicleta. Tomás. Aurora. No. Gritó él desde el camino. Ella no lo vio. Él tiró la bicicleta y corrió. Corrió como si el mundo se estuviera cayendo a pedazos. Aurora, bájate de ahí. Por favor. No puedo. No quiero. No aguanto más. Si puedes. Mírame. Estoy aquí. Nos odia, Tomás. Nuestra hija nos odia. No importa lo que piense Leticia. Yo no te odio. Y esas niñas tampoco. Aurora lloraba. Lloraba como una niña perdida. Estoy cansada. Me siento sucia. Como si algo en mí estuviera podrido. Tomás se acercó lentamente. Estaba temblando. Las lágrimas le corrían por las mejillas. No lo hagas. No así. No así, Aurora. Ella dudó. El cuerpo le temblaba. La baranda crujía. Tomás estiró la mano. Aurora bajó una pierna. Luego la otra. Cayó en sus brazos como si se hubiera roto por dentro. Ya pasó, susurró él. Días después, el cura del pueblo fue a visitarlos. El padre Benito, un hombre de mirada aguda y tono afable, se sentó en la cocina con una taza de té. Me he enterado de ciertas habladurías, dijo. Y creo que es momento de protegerse. ¿De qué? Preguntó Tomás. Del pueblo. De sus juicios. De su veneno. Aurora no hablaba. El cura la miró fijamente. Tú sabes que hay fuerzas que no se ven. Fuerzas que a veces escogen a las personas sin pedir permiso. ¿Qué insinúa, padre? Preguntó Tomás. Que esto no es normal. Pero tampoco es maligno.
Es raro. Y lo raro, en este lugar, se castiga. Aurora lo miró, finalmente. ¿Y usted? ¿Cree que esto es pecado? El padre Benito se acomodó los lentes. No lo sé. Solo sé que la vida se abre paso donde quiere. Y que a veces, el milagro se disfraza de escándalo. Salió sin dar más respuestas. Aurora y Tomás se quedaron solos. Y por primera vez en días, ella lo miró a los ojos. No me dejes sola. Jamás, dijo él. Esa noche, mientras el viento golpeaba las ventanas, Aurora sintió por primera vez una patadita suave. Pequeña. Como un murmullo. No dijo nada. Cerró los ojos y sonrió con tristeza. Aunque todo el pueblo gritara que era una vergüenza, ella sabía que no estaba sola. Aurora sintió la patada y no dijo nada. Se quedó recostada, con los ojos cerrados, escuchando el murmullo del viento en las tejas. Aquel movimiento en su vientre no le provocó alegría, ni ternura. Fue una señal. Una que confirmaba que la vida dentro de ella avanzaba sin pedir permiso, sin detenerse a preguntar si era bienvenida. Una vida que no había buscado, pero que tampoco podía rechazar. El juicio del pueblo no la había destruido. El odio de su hija no la quebró. Lo que verdaderamente la atormentaba era la idea de parir a oscuras, entre murmullos, y que nadie la recordara por lo que fue, sino por lo que cargó en el vientre. Los días siguientes fueron lentos, densos. La gente del pueblo ya no murmuraba con disimulo. Ahora la señalaban. El chisme había dejado de ser chisme. Era sentencia. La mujer del puesto de flores cruzaba de acera. La señora del pan le daba el cambio con los ojos desviados. Una vez, un grupo de niños pasó junto a ella y uno gritó, «La bruja embarazada». Nadie lo reprendió. Nadie se disculpó. El único refugio que tenía era Elena. La enfermera se convirtió en algo más que apoyo médico. Era su única aliada. Le hacía controles cada semana. Le hablaba suave, le explicaba con paciencia los riesgos, las estadísticas, los peligros. A veces, cuando Aurora lloraba en silencio, Elena simplemente se quedaba a su lado sin decir nada, dejándola ser frágil por unos minutos. «Estoy gorda», dijo Aurora una mañana mientras se miraba en el espejo. «Estás creando dos vidas». «Es diferente», respondió Elena mientras le colocaba el tensiómetro. «No me reconozco. Me miro y no me veo». Eso le pasa a todas. Incluso a las que lo planearon. Aurora se quedó callada. Sabía que esa barriga se estaba convirtiendo en una cuenta regresiva. Sabía que cada semana era un regalo y una amenaza. Una posibilidad de vida y de tragedia. A veces sentía que las niñas dentro de ella no se movían. Que estaban quietas como si esperaran algo. Una decisión. Una señal. Leticia se fue sin despedirse. Nadie volvió a verla. No llamó. No escribió. Tomás intentó buscarla por su número antiguo, pero estaba desconectado. Aurora no preguntó por ella. No quería saber si su hija la había olvidado, porque en el fondo ya lo sabía. Una mañana cualquiera, Aurora fue hasta el buzón. Solo esperaba facturas. Pero entre los papeles húmedos, encontró un sobre sin remitente. Ni timbre. Lo abrió ahí mismo, parada junto a la verja. No es un milagro. Es tu castigo. No había firma. Solo esa frase escrita con una caligrafía torpe, como hecha por un niño o por alguien con rabia. El papel temblaba en sus manos. Miró a su alrededor. La calle estaba vacía. El sol brillaba sobre las tejas, pero el mundo parecía más oscuro. Guardó la carta y no se la mostró a Tomás. Esa noche, apenas pudo dormir. Escuchaba pasos en el pasillo. Voces detrás de la pared. Risas suaves. Al día siguiente, no comió. Elena la notó pálida, agotada. ¿Tuviste contracciones? No. No es eso. ¿Qué es entonces? Me vigilan. Me observan. ¿Quién? No lo sé.
Elena frunció el ceño. ¿Has dormido poco? Casi nada. Necesitas descansar. O tu mente comenzará a jugarte en contra. Aurora asintió, pero no le creyó. Porque no era la mente. Era algo más. Algo que se movía en los rincones. Que le dejaba mensajes. Que le apagaba las luces cuando estaba sola en el baño. Una noche, encontró la palabra pecadora escrita con jabón en el espejo empañado. Tomás decía que era la humedad. Aurora dejó de responder. A las 30 semanas, el embarazo se volvió insoportable. Las piernas hinchadas. Los mareos. La presión alta. Elena decidió trasladarla a la ciudad para observación constante. Aurora no protestó. El miedo ya no era a morir. Era a parir sin verlas. A no alcanzar a saber si vivirían. Tomás la acompañó al hospital. Se quedó en la sala de espera como un niño en penitencia. Aurora entró al área de maternidad, rodeada de enfermeras que no la miraban a los ojos. Nadie la llamaba por su nombre. Era la vieja. La embarazada de museo. Algunas reían por lo bajo. Aurora lo notaba. Lo escuchaba. ¿Ya vieron a la abuela? Tiene mellizos, dicen. Seguro uno nace con bastón, susurró una. Otra contestó riendo. Seguro nacen con dentadura puesta. La risa se multiplicó. Aurora no dijo nada. Solo apretó los puños. Sintió que sus niñas escuchaban esas risas. Que se enroscaban dentro de ella para protegerse. En la noche, el dolor comenzó. Primero suave. Luego, violento. Las contracciones eran como cuchillas. Gritó. Le administraron calmantes. Llamaron a Elena, que llegó corriendo. Tomás se quedó esperando, en el mismo pasillo donde otros padres celebraban, donde otros hombres fumaban con nerviosismo. Pero él no fumaba. Solo esperaba. En silencio. La sala de parto se convirtió en un campo de batalla. Aurora gritaba nombres. Rezaba. Maldecía. Decía que la carta tenía razón. Que esto era un castigo. Que no quería morir. Que quería verles la cara. Una enfermera murmuró cerca de la camilla. ¿Por qué no se hizo un aborto? Esto no es normal. Otra respondió. Porque el cura la convenció de que era un milagro. Aurora las escuchó. Su cuerpo estaba desgarrado, pero su mente seguía despierta. Clara. Gritó de repente, Luz. No me olviden. Fue lo último que dijo con claridad. La hemorragia comenzó segundos después. Elena gritó por más oxígeno. Los médicos se movían rápido. Pero la sangre era demasiada. Uno de ellos intentó cerrar una arteria. Otro gritaba que el corazón bajaba. Aurora jadeaba, sudando, temblando. Elena se acercó y le tomó la mano. Resiste. Están naciendo. Aurora abrió los ojos por última vez. Miró al techo. Y dijo. Clara. Luz, no olvide sus nombres. Su mirada se apagó. Su mano cayó. El monitor hizo un sonido largo y plano. Uno de los médicos bajó la cabeza. Elena rompió en llanto. Las niñas fueron sacadas con urgencia. Una lloró. La otra no. Tomás se levantó cuando escuchó los pasos. Vio a Elena salir con la cara blanca. ¿Y mi esposa? Elena no respondió de inmediato. Lo abrazó. Él entendió todo en ese instante. No. Lo intentaron. Pero no pudieron. Tomás no lloró. No gritó. Solo repitió una y otra vez. No olvide sus nombres. Y entonces, en el quirófano, un llanto. Uno solo. Agudo. Doloroso. Pero vivo. El primer llanto de Clara. Luz no lloró. Y el pasillo se quedó en silencio. Un silencio tan profundo que parecía eterno.
como si el mundo supiera que acababa de perder a una madre que no pedía milagros, solo un poco de comprensión. El hospital había quedado en silencio tras el llanto de Clara. Luz no lloró, pero sus pulmones, aunque débiles, se inflaban con ayuda de las máquinas. El cuerpo de Aurora yacía aún en la sala de operaciones cuando Elena entró para verlas. Tenía la bata manchada, los ojos hinchados y las manos temblorosas. Observó las incubadoras con una mezcla de amor y culpa. Clara tenía los ojos cerrados y movía levemente los dedos como si buscara algo. Luz apenas parpadeaba, su piel más azul que rosa, los cables cruzándole el cuerpo como raíces de un árbol que no había terminado de nacer. Tomás no pudo verlas. Se quedó fuera, con la mirada perdida, la mandíbula tensa y los labios resecos. Cuando un enfermero salió a avisarle que podía entrar a ver a sus hijas, Tomás no se movió. No respondió. No parecía escucharlo. El joven repitió su nombre varias veces, hasta que se acercó y lo tocó en el hombro. Tomás giró el rostro despacio. Lo miró como si no entendiera el idioma. ¿Dónde está Aurora?, preguntó. Aurora, su esposa, falleció. Usted lo sabe, ¿verdad? Tomás no respondió. Volvió a mirar al frente, como si hablara con una persona invisible. Ella está descansando. Fue a la casa a cambiarse. Volverá. El enfermero lo dejó allí, sentado, repitiendo la misma frase cada 5 minutos. Nadie supo cómo llevarlo de regreso a casa. Elena tuvo que hablar con un psicólogo del hospital, que intentó explicarle lo que ya era evidente: el hombre estaba en un estado de negación profunda, peligroso. No distinguía entre el recuerdo y el presente. Su mente se había refugiado en la única versión soportable de la realidad, una donde Aurora seguía viva. 2 días después, Leticia llegó al hospital. Había recibido una llamada de un número que no conocía. Cuando la enfermera le explicó la situación, no mostró señales de conmoción. ¿Murió en el parto? Sí, respondió Elena, seca. ¿Y las niñas, están vivas? Sí, aunque Luz está en estado crítico. Leticia asintió. Caminó por los pasillos con aire fastidiado. Al llegar a la sala de neonatología, las miró a través del cristal. No se acercó demasiado. Su rostro era una máscara de apatía. Se parecen a ella. ¡Qué ironía! Elena, que no se había separado de las incubadoras en 3 días, la miró con rabia contenida. Son tus hermanas. Necesitan una familia. Yo ya tengo una vida, ¿vale? No voy a cargar con 2 bebés enfermos. No tengo tiempo para 2 enfermedades más. Elena sintió que algo se le rompía dentro. Tu madre murió por ellas. Pues muy bien. Que la beatifiquen. Yo no tengo por qué asumir lo que no pedí. La discusión se volvió más áspera. Leticia firmó unos documentos, declarando que renunciaba a cualquier derecho legal sobre las niñas. Lo hizo sin titubeos, como si firmara el finiquito de un empleo. Cuando se fue, no miró atrás. Elena se quedó sola. Sabía que las pequeñas irían a un orfanato si nadie intervenía. Intentó explicarle al hospital que ella quería adoptarlas. Pero el proceso era complejo, largo, lleno de trabas. No estaba casada. Vivía sola en una casa alquilada. Su salario apenas cubría sus necesidades. Legalmente no tenía la más mínima oportunidad. Entonces apareció la familia Domínguez. Olga y Ramiro, una pareja de empresarios de la capital. Estériles, ricos y necesitados de una historia que redimiera sus fracasos. La noticia de las gemelas había llegado a ellos por uno de los médicos. En menos de 72 horas, presentaron la solicitud de adopción. Tenían abogados. Tenían influencias. Tenían todo lo que Elena no. La directora del hospital, después de una reunión privada, le dio la noticia. Las niñas ya tienen familia. No se preocupe, estarán bien cuidadas. Elena la miró con los ojos vacíos. Yo he estado con ellas desde que nacieron. Yo estuve cuando su madre murió. Yo las vi abrir los ojos por primera vez.
Eso no te hace madre, respondió la directora con frialdad. Elena quiso gritar. Quiso golpear la mesa. Pero solo respiró hondo y se fue. Aquella noche no pudo dormir. En su apartamento, rodeada de silencio, escuchó la grabación que había hecho Aurora semanas atrás. Era un mensaje de voz dejado sin intención, con interferencias y ruido de fondo. Pero se escuchaba su voz. Duerman, pequeñas, duerman, que la noche se va, y mamá las cuida desde aquí. Elena cerró los ojos y repitió esa canción en susurros, como si el eco de Aurora pudiera calmar el vacío que sentía. 3 días después, los Domínguez llegaron al hospital. Trajeron ropa nueva, mantas, peluches. Todo era perfecto. Demasiado perfecto. Las enfermeras los recibieron con amabilidad. Ellos sonrieron para las fotos. Todo parecía un cuento de hadas. Cuando Elena se cruzó con Olga en el pasillo, la saludó con cortesía. Soy la enfermera que ha estado con las niñas. Lo sé. Gracias por todo. Haremos un buen trabajo. Elena tragó saliva. ¿Podría verlas una última vez? Olga dudó. Luego asintió. Elena entró al cuarto. Clara dormía. Luz estaba conectada a más tubos que nunca. El monitor marcaba latidos lentos, constantes. Elena se acercó, acarició con suavidad su manita. No sé si podrás oírme. Pero quiero que sepas que tu madre te amaba. Que murió por ti. Que peleó por ti hasta el último segundo. No dejes que el mundo te cambie. Entonces comenzó a cantar. La misma canción. Esa que Aurora murmuraba en las madrugadas. Esa que no tenía letra, pero que era un puente entre el amor y la eternidad. Duerman, pequeñas, duerman, que la noche se va. La puerta se abrió. Olga la observaba. No dijo nada. Solo escuchó. ¿Le gustaría trabajar con nosotros?, preguntó al final. Elena giró el rostro. No entendía. Como niñera. Como cuidadora. No podemos negar que usted tiene un vínculo con ellas. Y necesitan a alguien que les recuerde quién fue su madre. Elena no respondió de inmediato. Su mente se llenó de imágenes, el rostro de Aurora, la carta, los médicos, la sangre, las lágrimas. Luego vio el futuro. Uno donde Clara y Luz crecían sin saber quién era su madre. Un futuro donde nadie les cantara esa canción. Acepto. Y en esa palabra encontró un nuevo propósito. Mientras Tomás seguía en su mundo alterno, donde Aurora aún cocinaba los domingos y le hablaba desde la cocina, Elena se convirtió en la madre no oficial de 2 niñas que aún no sabían cuánto dolor había costado su nacimiento. Y cada noche, en el silencio de una casa prestada, Elena cantaba una canción que no estaba escrita en ningún libro, pero que el corazón reconocía como verdad. Los años pasaron, las cortinas blancas se movían suavemente, como si respiraran. Clara estaba sentada frente a su escritorio, los codos sobre una libreta de apuntes y la mirada perdida entre las páginas de un libro que no lograba retener. Tenía 18 años recién cumplidos, el cabello recogido en una trenza que siempre dejaba escapar un mechón rebelde, y unos ojos oscuros y profundos que no coincidían con la inocencia de su rostro. Llevaba semanas sintiendo una incomodidad en el pecho. Algo que no sabía nombrar, pero que le impedía concentrarse. Como si hubiera una puerta en su memoria que nunca se había abierto del todo. Luz, en cambio, era un torbellino de energía. Su habitación era un caos constante de ropa, pinturas, cables, discos y recortes pegados en las paredes. Había abandonado las gafas hacía años después de varias cirugías visuales, y ahora sus ojos claros, casi transparentes, lo observaban todo con intensidad. Era impulsiva, sarcástica, profundamente protectora con su hermana. A pesar de su corazón delicado, desafiaba los límites como si no tuviera miedo a la muerte. Vivían en una casa grande, moderna, con jardín, sala de música y un comedor donde siempre sobraban los platos. Los Domínguez las habían criado con lujos, viajes, educación de élite. Todo estaba cubierto. Todo, excepto la verdad.
Elena seguía siendo parte de sus vidas. A veces como empleada, otras como confidente. Para ellas, era simplemente la mujer que siempre estaba. Les preparaba té en invierno. Las llevaba al médico. Les enseñó a rezar. Y cada cumpleaños les cantaba una melodía antigua que ninguna otra voz sabía entonar. Una noche de tormenta, mientras el viento aullaba entre los cipreses del jardín, Clara se refugió en el desván buscando un cuaderno viejo. Al mover una caja polvorienta, cayó al suelo una lata metálica cubierta con tela bordada. No tenía llave. Forzó la tapa. Dentro encontró un crucifijo roto, unas cartas dobladas y una fotografía gastada. Era el rostro de una mujer mayor, con ojos que hablaban aunque la boca callara. Detrás de la foto, en letra cursiva, estaba escrito, Aurora Beltrán. 56 años. Madre. Clara sintió que el estómago se le encogía. Se sentó en el suelo, temblando. Abrió las cartas. Eran fragmentos, pensamientos sin fechas. Una decía, si muero esta noche, que sepan que no fue en vano. Que las amé desde que supe que existían. Otra, más desgastada, el pueblo no perdona. Pero yo no me arrepiento. Bajó las escaleras como si escapara de un incendio. Entró en la cocina donde Elena preparaba té. ¿Quién era Aurora Beltrán? Elena no respondió de inmediato. Apagó la estufa, se secó las manos y se sentó. ¿Dónde leíste ese nombre? La encontré. Había cartas. Y una foto. ¿Por qué nadie me dijo nada? Luz entró justo en ese momento, con su música a todo volumen en los auriculares. Vio el rostro de su hermana y se quitó los audífonos. ¿Qué pasa ahora? Aurora Beltrán. ¿Te suena? Luz frunció el ceño. No. Clara dejó la caja sobre la mesa. Elena la miró durante varios segundos. Ella era vuestra madre biológica. Silencio. El reloj de la cocina marcó 3 segundos eternos. ¿Y por qué lo ocultaron? No lo ocultamos. Nunca supieron cómo preguntar. Luz se cruzó de brazos. ¿Y por qué te creímos madre? ¿Por qué nos mentiste? Yo nunca me presenté como madre. Ustedes me llamaron así. Clara tenía la garganta cerrada. Las palabras se le acumulaban, torpes. ¿Qué le pasó? Murió. En el parto. Por ustedes. Elena se levantó. Fue hasta el armario y sacó una caja. De allí extrajo una cinta de casete. Esto fue lo último que grabó. Nunca tuvo tiempo de dárselo a nadie. Clara tomó la cinta. No tenía grabadora. La llevó a su habitación. Pasó la noche buscando un dispositivo antiguo para reproducirla. Cuando logró escucharlo, la voz suave y entrecortada de una mujer llenó el cuarto. La canción. La misma que Elena cantaba cada año. Duerman, pequeñas, duerman, que la noche se va, y mamá las cuida desde aquí. Clara no durmió esa noche. 2 días después, sin decirle a nadie, tomó un tren hacia el pueblo de El Almendro. Necesitaba respuestas. Llegó con una mochila, un cuaderno y la fotografía en la mano. El pueblo había cambiado poco. Las casas parecían dormidas. Caminó hasta la plaza, preguntó en la tienda. Nadie recordaba el nombre de Aurora. Solo una anciana, sentada junto a un ventanuco, alzó la vista cuando escuchó la pregunta. ¿Aurora Beltrán? Sí, claro que la recuerdo. Murió pariendo. Algunos decían que fue cosa del diablo. Otros, que fue un castigo. Pero yo creo que fue una santa. Clara sintió un nudo en la garganta. ¿Sabía dónde vivía? Callejón del Nogal, la última casa a la derecha. Aunque ahora está en ruinas. Clara caminó hasta allí. La casa era una sombra de lo que fue. Techos caídos. Puertas astilladas. El jardín convertido en maleza. Se acercó. Dentro, en un sillón cubierto de mantas sucias, un hombre viejo hablaba solo. Movía las manos como si cocinara. Reía. Llamaba a alguien.
Aurora, ya está la cena. Clara se quedó paralizada. ¿Tomás? El hombre giró el rostro. La miró como si viera un fantasma. Se levantó, la abrazó. Volviste. Siempre supe que volverías. Soy Clara. Lo sé, hija. Lo sé. Estás igual que tu madre. ¿Recuerda a Aurora? Claro que sí. Está en la cocina. Ahora sale. No le digas que lloré. Clara entendió que él vivía en un tiempo detenido. Que su mente no había avanzado desde aquella noche. ¿Ella cantaba una canción? ¿La de Duerman pequeñas? Tomás asintió. Comenzó a tararearla. Luego se sentó en el suelo y empezó a llorar. No gritó. No se quejó. Solo lloró. Clara se arrodilló a su lado y le tomó la mano. ¿Me cuenta su historia? Él habló durante horas. De la tierra. Del juicio. Del puente. De la carta. De la sangre. Clara anotó cada palabra. Cuando el sol comenzó a caer, lo arropó y se despidió. Volveré. Tomás asintió. Al regresar a casa, encontró a Luz en la cocina, discutiendo con Elena. Habían descubierto su ausencia. ¿Dónde estabas?, preguntó Luz. En casa. ¿Qué casa? La que ella dejó para nosotras. Elena se quedó en silencio. Clara la miró. Quiero saberlo todo. Sin filtros. Sin cuentos. Esa noche hablaron hasta el amanecer. Días después, el teléfono sonó. Elena contestó. Una voz que no escuchaba desde hacía casi 20 años. Soy Leticia. ¿Qué quieres? Estoy enferma. Terminal. Quiero verlas antes de irme. Elena dudó. No sabía si debía contarlo. Pero lo hizo. Leticia está muriendo. Clara sintió un vacío. Luz se encogió de hombros. ¿Y qué? Ella ya está muerta para nosotras. Clara la miró con tristeza. No. Está viva. Y lleva nuestros fantasmas dentro. Igual que nosotras. Y así, las dos hijas del milagro caminaron hacia una nueva verdad, sin saber aún cuánto les costaría cargar con los nombres de los fantasmas. Clara dejó el teléfono colgando sobre la mesa como si pesara 1 tonelada. Sus dedos temblaban, no por miedo, sino por esa clase de temblor que ocurre cuando el pasado empieza a morder desde dentro. Elena la miraba sin decir nada. Luz, recostada en el sofá con los brazos cruzados, no levantó la vista. Leticia está muriendo, repitió Clara, como si pronunciarlo de nuevo pudiera darle forma a lo que aún no entendía. Está en la unidad de cuidados paliativos. Tiene metástasis. No llega a fin de mes. Luz bufó sin quitarse los auriculares. ¿Y qué? Ella ya murió cuando nos abandonó. No tengo lágrimas para alguien que firmó nuestra condena como si fuera un contrato de alquiler. Clara caminó hasta el ventanal. Afuera, el cielo estaba cargado de nubes. No llovía aún, pero el aire olía a tormenta. ¿Quiere vernos? A las 2. Luz la miró por fin. ¿Y tú vas a ir? Sí. Entonces ve sola. Clara no respondió. Esa noche apenas durmió. En su cabeza sonaban frases sueltas, imágenes difusas. La fotografía de Aurora. Las palabras de Tomás. La cinta de voz. Su madre muriendo en la camilla mientras los médicos reían. Todo se mezclaba. Todo dolía. Al día siguiente, Clara fue al hospital. La habitación de Leticia era gris, con una ventana pequeña y un ramo de flores marchitas. Leticia estaba pálida, más hueso que piel. Tenía los labios partidos y la mirada clavada en el techo. Al verla, no sonrió. No lloró. Solo asintió con la cabeza, como si hubiera esperado ese momento desde hacía años. Sabía que vendrías. No sé si hice bien, respondió Clara. Sí hiciste. Siempre fuiste distinta. Clara se sentó.
El silencio se volvió espeso. Quiero decirte la verdad. Porque no tengo otra cosa para darte. Clara asintió. Leticia la miró por primera vez con ojos sinceros. No dulces. No compasivos. Solo sinceros. No la odiaba por parir. La odiaba porque me recordó de dónde vine. Clara frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Leticia giró el rostro. Miró hacia la ventana, como si necesitara la luz para no desmoronarse. Yo no era hija de Tomás. Lo supe desde los 12 años. Escuché una conversación entre mamá y Elena. Fue un accidente. Pero desde ese día, nada volvió a ser igual. Aurora había sido violada. Por un vecino. Un hombre del pueblo que la acechaba desde joven. Ella no lo denunció. Por vergüenza, por miedo. Cuando quedó embarazada, dijo que el niño era de Tomás. Y él lo creyó. Clara apretó los labios. ¿Y por eso la trataste como la trataste? Cada vez que me miraba, veía culpa en sus ojos. Como si temiera que un día yo me convirtiera en él. ¿Y te convertiste? Leticia no respondió. Cerró los ojos. Respiró hondo. Me fui para no odiarla más. Pero nunca funcionó. Y cuando supe del embarazo, no lo soporté. Porque ella sí pudo quererlas. A ustedes. Clara sintió una mezcla de compasión y rabia. Quería abrazarla, pero no podía. Quería insultarla, pero no tenía fuerza. Se levantó. Hay un tratamiento experimental. Requiere un donante. Y hay compatibilidad. Luz podría. Leticia la interrumpió. No lo haría. Lo sé. Pero quiero que lo sepas. Clara se fue sin despedirse. Al llegar a casa, encontró a Elena preparando café. Luz estaba en su habitación. Clara dejó su bolso y fue directo a verla. Necesita una operación. Tú podrías salvarla. Luz se giró en la cama. ¿Y qué me salvaría a mí? Tendrías que donar parte de tu corazón. Es arriesgado. No es seguro. Luz se levantó. Caminó por la habitación como una fiera enjaulada. ¿Y tú quieres que lo haga? Quiero que lo decidas tú. Pero no sin saberlo todo. Esa noche, Elena entró en la habitación. Se sentó con ellas. Les contó la verdad completa. Aurora no solo había muerto en el parto. Había vivido una vida marcada por el silencio. Por la humillación. Por una maternidad impuesta. Tomás la amó, sí, pero nunca supo toda la verdad. Y Leticia siempre cargó con la sombra de un origen no elegido. La historia de su madre no es perfecta. Pero fue valiente. Ustedes son su legado. Y ella no les pidió nada. Solo que vivieran. Luz la miró. ¿Y tú qué quieres que haga? Quiero que puedas dormir sabiendo que no te convertiste en ella. Que no cargaste con el odio. Pero tampoco quiero que mueras por alguien que nunca te defendió. Clara caminó hasta la ventana. No existe amor sin sacrificio. Pero no todo sacrificio merece amor. Luz se quedó en silencio. Miró sus manos. Miró a su hermana. Haré los exámenes. El hospital autorizó los estudios. Los resultados eran claros, era compatible. Pero los riesgos eran altos. Su corazón no estaba al 100%. Cualquier intervención podría ser mortal. Leticia firmó un papel. Rechazaba la donación. No quería salvarse a costa de Luz. Cuando la doctora le preguntó por qué, respondió sin rodeos. Porque nadie merece morir por alguien que nunca supo cómo amar. 2 días después, Leticia murió. Clara no lloró en el funeral. Luz dejó una flor. Elena cantó la canción. Duerman, pequeñas, duerman, que la noche se va. La tierra estaba aún húmeda cuando el ataúd de Leticia fue bajado lentamente, acompañado por el sonido monótono de un viento que parecía susurrar secretos viejos. No había música. No había flores caras. Solo una cruz de madera, sencilla,
con su nombre tallado a mano por un carpintero que no preguntó nada. Clara sostenía la flor que Luz había dejado caer unos días antes. Elena, en silencio, con el rostro cubierto por un velo negro, no parpadeaba. Luz, con los labios apretados, observaba el agujero como si pudiera ver más allá del fondo, como si el dolor quisiera encontrar espacio para crecer pero no encontrara lugar en su cuerpo cansado. Elena había sido la única que acompañó a Leticia en sus últimas horas. La sostuvo de la mano cuando el cuerpo ya no respondía. La escuchó murmurar una y otra vez el nombre de Aurora. No pidió perdón. No lloró. Solo se dejó ir con los ojos abiertos, como si esperara ver el rostro de su madre en el umbral de la muerte. Luz llegó minutos después. Tarde. Como si su presencia no pudiera cambiar nada. Porque no podía. 3 semanas después, Tomás falleció en su casa, solo, abrazando una fotografía desgastada de Aurora. La misma que Clara había encontrado en la caja del desván. Lo hallaron los vecinos, alertados por el silencio que venía desde la casa de los Beltrán. Cuando entraron, vieron la mecedora aún moviéndose. Tomás tenía una sonrisa débil, los ojos cerrados, la foto contra el pecho y una radio encendida reproduciendo estática. La policía no investigó. El médico del pueblo escribió infarto por causas naturales. Pero Elena supo que no fue el corazón. Fue la ausencia. Elena pidió encargarse del entierro. Nadie se opuso. Las niñas no se atrevieron a leer el discurso. Fue Elena quien habló. Recordó al hombre bueno, al esposo silencioso que eligió amar sin condiciones. Terminó con una frase que los hizo bajar la cabeza. No todos los héroes mueren en batalla. Algunos lo hacen en silencio, cuidando a otros, incluso cuando ya no recuerdan por qué. Después del entierro, Clara y Luz regresaron a casa. Esa noche no hablaron. No comieron. Solo compartieron el mismo sofá como cuando eran niñas y creían que el silencio las protegía. Elena las observó desde la cocina. Tenía en la mano un sobre viejo, con tinta corrida y el nombre de Clara escrito en una esquina. Esperó a que el reloj marcara medianoche antes de entregarlo. Lo escribió vuestra madre. Nunca supe por qué no lo entregué. Tal vez no era el momento. Clara abrió el sobre con manos temblorosas. Leyó en voz alta. Mis hijas, si un día me buscan, encontrarán respuestas en sus ojos. No en mi historia, ni en las palabras de otros. Ustedes son el milagro que no pedí, pero que el cielo decidió regalarme. A veces el dolor crea vida. A veces la vergüenza se convierte en raíz. No me recuerden como la mujer que murió pariendo. Recuerden que viví para que ustedes vivieran. Si algún día dudan de quiénes son, mírense entre sí. Porque la una es el reflejo de la otra. Y ambas son mi alma. No me lloren mucho. No me entierren en preguntas. Vivan. Griten. Amen. Y si pueden, perdonen. Clara no pudo seguir. Dejó caer la carta sobre su regazo. Luz tomó su mano y la apretó fuerte. Elena se retiró sin hacer ruido. Afuera, la lluvia comenzaba a caer con delicadeza, como si el cielo acariciara la tierra en vez de castigarla. Pasaron meses. Clara escribió. No por terapia. No por catarsis. Escribió por necesidad. Cada noche, frente al teclado, dejaba caer pedazos de historia como quien reconstruye una ciudad con cenizas. Luz la ayudaba a recordar detalles, corregía fechas, inventaba diálogos. Elena releía los borradores en silencio. El manuscrito se convirtió en una novela. La tituló Lágrimas de Esperanza. Ninguna editorial quería publicarla al principio. Era demasiado triste, decían. Demasiado íntima. Pero una editora joven, recién llegada a la ciudad, vio algo distinto. La publicó sin condiciones. El libro se volvió viral. No por la prosa, ni por la trama, sino por la verdad que respiraba en cada página. Clara dio entrevistas. Luz se mantenía al margen. Pero ambas sabían que el libro no era un éxito comercial. Era una tumba abierta. Una confesión.
Un acto de amor. Con el primer dinero que ganaron, compraron la casa donde nació Aurora. La restauraron. Mantuvieron la cocina intacta. Dejaron la mecedora de Tomás en el porche. Cada año, en el aniversario de su madre, organizaban una lectura pública bajo el árbol de nogal. La gente venía desde lejos. Algunos por curiosidad. Otros, para llorar lo que nunca habían podido decir. Elena envejeció con dignidad. Dejó de trabajar. Pasaba sus tardes en la biblioteca del pueblo. Ya no cantaba tanto. Solo tarareaba. Como si cada nota fuera una promesa que no podía romper. El último invierno, Clara la llevó al cementerio. Caminaban despacio, entre lápidas cubiertas de musgo. Elena sostenía un ramo de flores secas. Llegaron a la tumba de Aurora. La lápida decía solo su nombre. Ni fechas. Ni epitafios. Solo Aurora Beltrán. Como si su historia no pudiera encerrarse en piedra. Elena se arrodilló con dificultad. Dejó las flores. Se quedó unos minutos en silencio. Luego murmuró. Lo logré, tía Aurora. Ellas viven, y tú también. Una mariposa blanca descendió del cielo y se posó sobre su hombro. No la espantó. No se movió. La dejó quedarse. Y por un momento, el tiempo se detuvo. Clara y Luz la observaron desde atrás. No dijeron nada. Solo comprendieron. Que hay promesas que se cumplen después de la muerte. Que hay madres que viven a través de las hijas. Y que el amor, cuando es verdadero, no necesita explicación. ¡Qué final tan emotivo! Me alegra que hayas llegado hasta aquí. Este tipo de historias nos muestran la capacidad del ser humano para superar adversidades y encontrar la fuerza para seguir adelante a pesar de las circunstancias más difíciles. ¿Y a ti, qué te ha parecido esta historia? Cuéntanos en comentarios qué harías en una situación similar. Nos gustaría saber desde qué ciudad nos estás viendo. Te invitamos a darle me gusta, suscribirte al canal y compartir este video con tus amigos o familiares como muestra de apoyo. Esto nos motiva a seguir subiendo relatos emocionantes prácticamente todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Valoramos enormemente tenerte aquí con nosotros. Puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en tu pantalla en este momento. Tenemos una selección exclusiva de historias cautivadoras y entretenimiento garantizado especialmente para ti. Nos vemos en el próximo video, un abrazo.